Buenos días, mi nombre es Lina Mayerly Cárdenas, soy del Colegio Nuevo Horizonte, sea jornada mañana del grado 11 y les voy a hablar sobre la clonación animal, la cual decidí titular Una esperanza de vida. Escogí este tema porque vi un documental donde estaban intentando revivir al mamut y me interesó más sobre lo que se iba a hacer para llevar esto a cabo. Tubigat, el hombre juega a ser Dios, más adelante entenderán el significado de esta frase. Los hombres aparecieron en la Tierra, saben que si las especies se reproducen sexualmente, los hijos tendrán características de ambos, pero también serán específicamente ellos, es decir, únicos e irrepetibles. Hace unos 10.000 años el hombre aprendió a mejorar los cultivos y los animales domésticos mediante la reproducción selectiva de individuos con características deseables. Según la mitología griega, la esposa de Minos se apareó con un toro y así la existencia del Minotauro. El camello y el leopardo también se apareaban de vez en cuando y así la existencia de la jirafa, según los primeros naturalistas que eran incapaces de explicar de otro modo las relaciones hereditarias. Hablaré un poco sobre Hipócrates y Aristóteles, ya que estos fueron los primeros que propusieron una teoría sobre la herencia. Hipócrates dijo que había una especie de semillas repartidas por todo el cuerpo, heredadas de generaciones pasadas, y en el momento de la concepción, estas se transmitían a los hijos. Aristóteles rechazó las teorías de Hipócrates y propuso otras que permanecieron durante mucho tiempo vigentes. ¿Cómo era posible que estos parientes lejanos hubieran podido contribuir con las semillas? Para resolver el conflicto, Aristóteles postuló que el semen del macho tenía ingredientes imperfectamente mezclados y algunos heredados de generaciones pasadas, y en el momento de la fecundación el semen del macho se mezclaba con el semen femenino y de este material se formaba la carne y la sangre. En 1677, al observar por primera vez un espermatozoide, un fabricante de lentes, Anton van Leeuwenhoek, dijo haber descubierto homúnculos, una especie de criatura humana diminuta que venía dentro de cada espermatozoide. Se decía que esta criatura humana diminuta, al ser implantada en el vientre materno, se nutría y crecía. Cabe resaltar que él miraba sus propios espermatozoides. La hipótesis más aceptada en el siglo XIX fue la de la herencia por mezcla, de tal manera que al unirse los óvulos con los espermatozoides se hacía una combinación que era una mezcla equitativa de ambos. Por ejemplo, al mezclar un animal de pelo negro con uno de pelo blanco, su progenie solo podía ser gris, pero esta al volver a combinarse no podría volver a separarse. Voy a hablar sobre Gregor Mendel, ya que él descubrió las leyes de la herencia. Él es conocido como el padre de la genética. Nació en Heissendorf, actualmente Sinois, en el norte de Moravia, actualmente la República Checa, el 20 de julio de 1822 y murió el 6 de enero de 1884 a causa de una nefritis crónica. Fue un monje y botánico austriaco y fue bautizado con el nombre de Johann Mendel. Su padre fue un veterano de las guerras napoleónicas y su madre la hija de un jardinero. Tuvo una infancia marcada por las pobrezas y las penalidades. En 1841 su padre fue aplastado por el tronco de un árbol y se vieron obligados a vender sus propiedades. Su hermana le entregó su parte para que pudiera continuar con sus estudios. Él entra al monasterio agustino de Königsklöster cercano a Brunn en 1843 y entra a la Universidad de Viena entre 1851 a 1853 y estudia física práctica, matemáticas, química, zoología, paleontología, botánica sistemática y fisiología vegetal. De 1856 a 1863 empieza sus trabajos con variedades de plantas de guisantes. Estudió alrededor de 28.000 plantas de guisantes y estas los llevaron a descubrir las leyes de la herencia. También descubrió un término que aún se utiliza hoy en día, el término dominante y recesivo. En 1866 publica sus trabajos llamados experimentos de híbridos de plantas, pero fueron totalmente ignorados. Tuvieron que transcurrir más de 30 años para que por fin valoraran y lo reconocieran y entendieran sus trabajos. En 1885, el embriólogo Belhad Edward descubre que los espermatozoides y los óvulos solo tienen la mitad de los cromosomas que las células ordinarias de un organismo. Dice que se da cuenta que los óvulos al unirse con el espermatozoide y formar
el cigoto, este ya contiene la serie completa de cromosomas. En 1938, el alemán Hannes Pennmann lleva una serie de experimentos destinados a retirar el núcleo de una célula extraída de un embrión de rana y trasplantarla a un óvulo, pero sin resultados. Ya en 1952, científicos de la Universidad de Pensilvania logran la primera clonación a partir del óvulo de una rana. En 1991, en Taiwán, el Dr. Wu Ming-che del Instituto del Ganado logra clonar 5 cerdos en especie de vía de extinción, pero solo con el 90% de similitud. En 1997, en el mes de enero, Ian Wilmut anuncia el nacimiento de la oveja Dolly, primer clon mamífero adulto. Antes de Ian Wilmut, los científicos no pensaban que era posible clonar un animal a partir de células extraídas de un riñón, del estómago, de la ubre, o sea, cualquier tipo de célula que no fueran las embrionarias. En 1999, China afirma haber reproducido un panda por medio de células extraídas de una panda muerta. Las implantaron en un conejo y lo dejaron crecer durante 10 meses. Alrededor del mundo ya hay 300 mamíferos clonados, con la misma técnica que dio lugar a Dolly. Unos son vacas, cabras, ovejas y también se está estudiando con perros y primates. La genética. Esta es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. La genética adquiere especial relevancia cuando empiezas a estudiar las enfermedades hereditarias o genéticas, del mismo modo como se heredan el color de ojos o el color del cabello. Estas enfermedades normalmente se dan porque la información para sintetizar las proteínas no es correcta. Las células madres son aquellas células indiferenciadas que dan lugar a distintos tipos de tejidos, como los constituidos por células hepáticas, nerviosas, epiteliales o las diversas estirpes de células sanguíneas. Es decir, son células que aún no han decidido en qué convertirse. Estas, cuando empiezan a dividirse, pueden crear más de sí mismas o más de otros tipos de células. Aquí pueden observar las partes de la célula, pero nos vamos a centrar en el núcleo. El núcleo es el centro de control para el funcionamiento de la célula. En el interior se encuentra el material genético responsable de la herencia, o sea, el ADN. Nos centraremos en el núcleo ya que este contiene toda la información del individuo que vamos a clonar. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro del núcleo. Los cromosomas tienen proteínas que ayudan al ADN a existir de forma adecuada. Los cromosomas vienen en pares. Normalmente cada célula del cuerpo tiene 23 cromosomas, o sea, son 46 cromosomas en total. La mitad es aportada por el padre y la otra mitad es aportada por la madre. El cromosoma número 23 define el sexo de la persona. Es decir, las mujeres tienen 2 cromosomas X y el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. La madre siempre va a aportar con un cromosoma X, mientras el hombre puede aportar con un cromosoma X o con un cromosoma Y. Es decir, que el hombre es el que define el sexo del futuro bebé. El ADN es la macromolécula base de la herencia. Es un ácido nucleico que contiene la información de las características hereditarias de cada ser vivo. Y las secuencias para la creación de aminoácidos que generan las proteínas vitales para el organismo. El ADN es el ácido desoxirribonucleico y tiene como función principal el almacenamiento de toda la información. El ADN transcribe la información de las secuencias de aminoácidos en el ARN o ácido ribonucleico, para que estas instrucciones puedan salir protegidas del núcleo hacia los ribosomas, que traducirán la información para crear proteínas o cadenas de aminoácidos. En lo dicho anteriormente se puede observar que el ADN es codificante y el ARN no es codificante, pero trabajan juntos para la transmisión de la información. En 1868, Friedrich Miescher empieza a estudiar el ADN y el ARN y los domina ambos como ácidos nucleicos. Bueno, las partes del ADN. El ADN está formado por desoxirribonucleótidos o cadenas de aminoácidos. Con cada unidad a su vez está constituida por 3 partes. Una molécula de azúcar,
5 carbonos, desoxirribosa para el ARN, desoxirribosa para el ADN y ribosa para el ARN. Tiene un grupo de fosfato y 4 bases nitrogenadas. En el ADN está la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Y en el ARN está la adenina, guanina, citosina y uracilo. Ahora les voy a hablar sobre las 3 leyes de Mendel. La primera ley de Mendel. Esta ley dicta que al cruzar 2 variedades de una especie de raza pura, cada uno de los híbridos de la primera generación tendrá caracteres determinados similares con su fenotipo. Esto se debe a que las especies de raza pura tienen un gen dominante y un gen recesivo. El genotipo dominante será entonces el que determine las características y características principales del individuo de la primera generación. En el experimento realizado por Mendel, él utilizó una planta de chícharos que producía semillas amarillas, la cual tendrán la A mayúscula, y este era el gen dominante. El gen recesivo vendría siendo la A minúscula, y este era un chícharo que producía semillas verdes. En la primera generación del cruce se puede observar que solo fueron semillas amarillas. La segunda ley de Mendel. Esta dice que para que exista la reproducción de cada individuo, primero debe hacerse una separación del alelo de cada uno de los pares para que la información genética se transmita al hijo. Un alelo es el que permite determinar un rasgo o carácter. Entonces también hay alelos recesivos y alelos dominantes. Por esto es que la segunda de las leyes de Mendel se llama por segregación o separación, ya que cada padre aporta un alelo y este se separa. Se puede observar que en el segundo cruce hubieron semillas verdes, aunque en menor proporción que las amarillas ya existentes. La tercera ley de Mendel nos dice que hay rasgos heredados de forma independiente sin relación con el fenotipo, aunque estos no afectan el patrón de herencia de otros rasgos. Esta ley se cumple cuando hay genes muy apartados en diferente cromosoma o muy apartados del mismo cromosoma. Mendel realizó el cruce con una planta de chícharos que producía semillas amarillas planas y con otra que producía verdes con textura irregular. En la primera generación se puede observar que solo hubieron amarillas lisas, pero en la segunda generación se puede observar que hubieron amarillas lisas, amarillas rugosas, verdes lisas y verdes y rugosas. Proceso de la clonación. En el video que les voy a mostrar en este momento será como una pequeña introducción de lo que viene siendo la clonación animal, pero yo se los detallaré paso a paso. La clonación se puede definir como el proceso por el cual se consiguen individuos idénticos. Los clones son organismos que tienen la misma dotación genética, idénticos en todas sus características. Hay una clonación, podríamos decir, natural, que es el proceso por el cual se generan gemelos univitelinos que se llaman o gemelos idénticos. Podemos decir que los gemelos idénticos son clones naturales. Esa clonación se produce porque al principio del proceso embrionario el cigoto, el embrión unicelular, en su primera división da lugar a 2 embriones idénticos. Sin embargo, cuando se habla de clonación, por ejemplo, el proceso por el que se generó Dolly, no se suele referirse a esa generación de gemelos a nivel embrionario, sino que se trata más bien de conseguir copias idénticas de un organismo adulto partiendo de sus células diferenciadas, de sus células, podríamos decir, no reproductoras, las células que se suelen llamar somáticas. Esto, que parece un poco extraño, es posible porque todas las células del organismo tienen en su núcleo la información de cómo es todo el organismo. Podríamos decir que si se compara el organismo desarrollado con un edificio, cada una de las células tiene el plano de cómo es todo el edificio, de cómo es todo el organismo. Esto tiene una explicación sencilla, y es que todas las células del cuerpo proceden de una célula inicial, el embrión unicelular, que cada vez que se divide va haciendo, podríamos decir, fotocopias de los planos
de manera que las células que se van generando tienen, como decía antes, toda la información. Hipotéticamente, por tanto, cualquiera de las células de nuestro cuerpo, sin necesidad de la reproducción sexual, puede dar lugar a un organismo idéntico a nosotros. La información está allí. No solo eso, sino que además tenemos técnicas para que las células del cuerpo puedan crecer con más o menos dificultad, según el tipo celular, fuera del organismo y dividirse incluso y generar nuevas células. Sin embargo, se vio enseguida que conseguir embriones a partir de las células diferenciadas del adulto era un proceso muy difícil. Las células de cualquier tejido pueden crecer fuera del organismo, pero dan lugar a células como ellas, células, pues si son por ejemplo de la piel, células de la piel o células cardíacas, no dan lugar a un embrión. Podríamos decir que la razón es que las células, al diferenciarse, van olvidando cómo se hace todo el organismo. Tienen los planos, tienen la información, pero la especialización, el ser ya adultas, el estar, podríamos decir, lejos del proceso embrionario, hace que para ellas sea difícil recordar cómo se genera desde el principio un ser vivo. El primer paso entonces es tomar células somáticas del animal. Preferentemente se toman estas de los pabellones auriculares. Se puede ser útil cualquier tipo de célula del cuerpo, menos las células sexuales, ya que estas contienen el 50% del material genético. El donante puede ser un adulto o un individuo joven. Las células que se obtienen son desinfectadas para evitar la proliferación de bacterias o cualquier otro microorganismo unicelular que pueda contaminar nuestra muestra. A su vez, estas se separan en capas muy finas para que puedan multiplicarse sin problemas. La selección de las células de nuestro individuo tiene que hacerse con mucho cuidado, ya que si se daña el cultivo principal, nuestro clon no puede ser viable. Separadas y seleccionadas las células donantes, estas se someten a un proceso que las lleva a reprogramarse como células totipotentes a través del uso de factores de transcripción. Se dejan crecer en número y se las lleva a un estado de pausa G0. Se induce por falta de nutrientes. Este paso es muy importante porque tanto nuestra célula como nuestro citoplasma del óvulo tienen que estar en el mismo periodo del ciclo celular. El siguiente paso entonces es la proliferación celular. Se logra en cultivos in vitro que están entre 37 y 38 grados centígrados, la cual es la temperatura óptima para el crecimiento celular. La incubación se realiza en una estufa con condiciones de temperatura constante y libres de cualquier tipo de contaminación. Es importante tener en cuenta que los cultivos son muy fácilmente contaminables, pueden ser afectados por cualquier bacteria, hongos o microorganismos que, igual que nuestra muestra, pueden encontrar la temperatura óptima para proliferar. Por esta razón es tan común el uso de antibióticos para descartar contaminación. Otro de los puntos importantes es la obtención de ovocitos. Estas células nos proporcionan el citoplasma o medio adecuado y necesario para la formación de nuestro individuo. Los ovocitos generalmente se pueden extraer fácilmente de los ovarios de las vacas que se destinan a venta de carne. Pero ¿qué es un ovocito? El ovocito es una célula germinal femenina que está en proceso de convertirse en un óvulo maduro. Ahora bien, por un lado tenemos los óvulos donadores del citoplasma y por otro lado tenemos los fibroblastos donadores de los núcleos, ambos tipos en estado G0. El siguiente paso es lograr la fusión núcleo-citoplasma para que comience el desarrollo de nuestro individuo. Entonces se utiliza un microinyector que permite realizar movimientos microscópicos con alta eficiencia. Entonces, el primer paso es extraer el núcleo de nuestro óvulo. Este se absorbe por microinyección. Seguido a esto, del mismo modo, vamos a absorber el material genético o el ADN de nuestra célula somática. Y este mismo material genético o ADN se inyecta en el citoplasma del óvulo enucleado. Cuando este cuidadoso proceso está listo, se somete a la célula a un pulso eléctrico de 1600 voltios centímetros cuadrados, que da como resultado la fusión núcleo-citoplasma, pero seguido a esto se hace la activación embrionaria, que en otras palabras es como mandar señales químicas para que sea como el momento de una fecundación natural.
De esta forma se induce a que la célula se divida como si fuera un embrión resultado de la reproducción sexual normal. El cigoto que dará origen a nuestro clon se mantiene en incubación durante 7 días. En este periodo se controla que sea viable y su desarrollo sea normal. Al cabo de este periodo, las células llegan al estadio de blastocistos. Esto es una esfera microscópica de entre 50 y 200 células que pueden implantarse ya en el vientre de una madre portadora o receptora. Las madres receptoras son aquellas que llevan la preñez de los clones, pero en general no tienen ninguna familiaridad con el clon. Para llevar adelante la preñez se eligen individuos con buen estado físico y buenas aptitudes maternales. Se las trata hormonalmente para lograr una preñez viable. Al día 7 de la supuesta gestación se le implanta el embrión del clon. Durante esos 7 días se somete a la vaca a un proceso hormonal que genere una preñez psicológica. La vaca empieza a presentar todos los síntomas de una preñez, pero en realidad no tiene ningún embrión. Esto facilita que la receptora acepte el implante del embrión. Es muy normal que hayan dificultades durante los meses de gestación. El proceso de clonación detallado anteriormente está basado en la técnica que se usó para realizar la clonación de Ciruelo. El mismo era un toro premiado y campeón de la Sociedad Rural Argentina en el año 2006, de mucho valor económico y por su excelente genética, pero muy adulto e incapaz de seguir reproduciéndose. Por esta razón se realizó la clonación, que daba una alternativa excelente para seguir teniendo un buen ejemplar que pudiera reproducirse. Se pagaron $150,000 para llevar a cabo la clonación de este toro. Para la clonación de Ciruelo se implantaron entre 15 y 20 embriones, de los cuales solo se lograron 5 preñezas. Para el día 60 de gestación el número se había reducido a 3 y luego a 2. Y en el 8º mes solo quedaba una hembra preñada. Al llegar el día 280, el 20 de junio de 2009, se realizó una cesárea que dio lugar al nacimiento de Ciruelo. Él nació con problemas respiratorios y también es común a su vez que estos animales sean más grandes y por esto se realice cesárea. Otro clon famoso es la vaca Zamba. Esta tuvo la particularidad de ser clonada a partir de un individuo muerto. Esta también fue ganadora de la Sociedad Rural Argentina y por su excelente genética se conservaron muestras de su tejido durante muchos años hasta que al fin fueron clonados. Esta al nacer tuvo éxito, no tuvo ningún problema, incluso nació por parto natural. Bueno, mi impacto social tratará sobre la historia a continuación. Esto se traduce en que zoológicos y circos siempre están en busca de tigres blancos y preferentemente de ojos azules para incluir en sus espectáculos. Y el problema radica aquí. Debido a la escasez de estos tigres en el mundo y la poca variedad genética, es que en un refugio de animales en Eureka, Arkansas, en Estados Unidos, se decidió a ponerse a experimentar con el ADN. Para poder conseguir un tigre blanco de ojos azules con mayor facilidad. Y bueno, el resultado fue Kenny. Era como ellos esperaban, un tigre blanco de ojos azules, pero también el único en el mundo con síndrome de Down y con problemas en su mandíbula, dentadura y retraso mental y diversos problemas físicos. La verdad es que los cachorros de esta especie son propensos a nacer con defectos hereditarios debido a la limitada variedad genética, lo mismo que le puede pasar a un niño si sus padres son familiares, pero nunca a este nivel. De todas formas, Kenny vivió una vida tranquila, con paz, con excelentes cuidados, hasta el día de su muerte ocasionada por un cáncer. Esto pasó en el 2008, y aquí es donde entra nuestra reflexión. ¿Qué tan válido realizar experimentos y alterar el ADN de algunos animales? Y ojalá no tardemos mucho en darnos cuenta que jugar a ser Dios, alterar la naturaleza y pensar que podemos disponer de la vida de otras especies es muy poco ético. Aparte, habla muy mal de la humanidad y puede traer consecuencias no deseadas. Muchas gracias por su atención.